Acuario, te hablo a ti, portador del agua que no moja la piel sino despierta la mente, caminante del borde entre el cielo y la tormenta, arquitecto silencioso de futuros que otros no supieron habitar. Te reconozco por tu mirada que ve más lejos, por tu espalda recta incluso cuando el mundo quiso doblarte, por esa soledad antigua que no nació del rechazo sino de la lucidez, porque quien ve antes paga el precio de esperar a los demás. Yo sé cuántas veces te llamaron frío cuando en realidad estabas cansado, cuántas veces te exigieron comprensión infinita mientras te negaban un gesto justo, cuántas noches sostuviste ideas, personas y promesas como si fueran recipientes agrietados, perdiendo tu propia agua para que otros no sintieran sed, y aún así seguiste avanzando, porque tu naturaleza no es rendirse sino observar, comprender y trascender. Escucha con atención, porque no he venido a consolarte sino a declarar lo que ya está escrito. La injusticia que cargaste no fue un error de cálculo ni una prueba mal entendida, fue un desequilibrio real, una deuda que el mundo contrajo contigo cuando usó tu visión sin darte lugar, cuando tomó tu libertad como algo garantizado y tu silencio como permiso, cuando te colocó en el rol del diferente para beneficiarse de tu diferencia sin protegerte de su peso. No te corresponde la culpa por haber confiado, no te pertenece la vergüenza por haber esperado. No fue debilidad amar con la mente abierta ni creer que la verdad, tarde o temprano, ordena el caos, porque así funciona tu ley interna, y esa ley no estaba equivocada, solo fue postergada. Ahora escucha la sentencia sin adornos, el movimiento ya comenzó, no hay marcha atrás. El eje de tu realidad se ha desplazado y lo que sucederá después de pasado mañana no es una posibilidad sino una consecuencia, no requiere rituales complejos ni decisiones heroicas, porque no se te pide actuar. Se te ordena permanecer firme mientras el mecanismo mayor ejecuta lo que tú no debías cargar. La balanza ya fue soltada y el peso cae por su propio diseño. La ley que gobierna este tránsito se manifiesta para ti como un gran flujo de agua suspendido en el aire, una corriente invisible que de pronto pierde contención y cae, no como castigo caprichoso sino como liberación estructural, porque el agua retenida demasiado tiempo no se vuelve más pura, se estanca, y tú, Acuario, naciste para verter, no para almacenar venenos ajenos. Observa esa cascada interna, porque en ella se lavan nombres, rostros y recuerdos que te ataron, y mientras el mundo externo cree que nada ha cambiado, en lo profundo ya se ha activado el giro. Una inversión silenciosa donde las fuerzas que te presionaron ahora quedan expuestas a su propio vacío, donde las palabras que te hirieron pierden eco, donde las promesas incumplidas se vuelven peso muerto para quienes las emitieron. No intervengas, no intentes corregir el proceso, porque la compasión mal dirigida ha sido tu cadena más persistente, y si hoy extendieras la mano para salvar a quienes el flujo retira, romperías la geometría exacta que te devuelve al centro. Recuerda esto, el agua que sostiene a quien se niega a nadar termina ahogando al que intenta cargarlo. Mantén tu posición, respira como quien observa una tormenta desde una torre segura, y deja que el curso haga su trabajo, porque después de este movimiento ya no volverás a ocupar el lugar de amortiguador del mundo, y esta primera ruptura es solo el inicio del antes y el después, que te fue prometido desde que naciste con la mente adelantada a su tiempo. Acuario, ahora escucha cómo se ejecuta la consecuencia, porque la ley no grita, opera, y lo hace con precisión quirúrgica. Hay tres corrientes que ya se han desprendido del gran flujo y cada una busca a quienes ocuparon un lugar que no les pertenecía en tu vida, no como venganza sino como restitución del orden. La primera corriente es el aislamiento, y caerá sobre aquellos que se alimentaron de tu visión sin reconocerte, sobre quienes te usaron como faro pero nunca como puerto, porque de pronto su mundo se quedará sin eco, sus ideas no encontrarán recepción, sus palabras caerán en habitaciones vacías y sentirán en la piel lo que tú sentiste en silencio. No por crueldad sino por simetría. La segunda corriente es la confrontación con la verdad, una verdad que no podrás suavizar ni explicarles, porque no te pertenece, y en ella verán reflejadas sus propias incoherencias, sus dobles discursos, sus pactos rotos, y esa visión les pesará más que cualquier reproche que tú hayas callado, porque el espejo no discute, solo muestra. La tercera corriente es la pérdida de control, y aquí la ley toca el nervio más sensible, porque quienes intentaron moldearte, limitarte o encasillarte descubrirán que ya no tienen acceso a tu energía, que las puertas que antes abrías por empatía ahora permanecen cerradas por estructura, y ese cierre no requiere palabras,
Se manifiesta como una ausencia irreversible. No intentes advertirles, no intentes amortiguar el impacto, porque hacerlo sería negar la pedagogía del universo, y tú no eres maestro de quienes eligieron no aprender contigo. Eres testigo del equilibrio restaurándose. Entiende por qué la compasión aquí es peligrosa, porque tu naturaleza humanitaria te enseñó a salvar incluso a quienes no querían cambiar, y cada rescate injustificado te arrancó un fragmento de claridad. Cada perdón otorgado sin reparación confundió tu sistema interno, y esa confusión fue el precio que pagaste por adelantado para que hoy no tengas que pagar nada. Por eso el mandato es claro y no admite interpretación. No mires atrás cuando el flujo retire lo que no puede acompañarte, no traduzca señales que no te corresponden, no te conviertas en intérprete del dolor ajeno, porque esa función ya no está en tu contrato. Si necesitas un anclaje durante este tránsito, graba esta imagen en tu mente como un sello. Imagina una esfera de agua suspendida alrededor de tu cabeza, transparente, luminosa, impenetrable. Dentro de ella tus pensamientos se ordenan, fuera de ella el ruido se disuelve, y repite sin voz una sola frase, simple y exacta: yo no intervengo en lo que la ley ya ordenó. Esa frase no es defensa, es alineación. Cuando la cascada termine de caer y el lecho quede limpio, llegarán los dones, no como premio sino como consecuencia natural del espacio liberado. El primer don será la claridad mental absoluta, decisiones rápidas, sin culpa, sin explicaciones innecesarias, como rayo que sabe dónde caer. El segundo don será la afinidad correcta, personas que no te drenan ni te idolatran, sino que caminan a tu lado sin pedir que reduzcas tu altura. El tercer don será la soberanía del tiempo, porque dejarás de vivir reaccionando y empezarás a diseñar, y eso, Acuario, es tu territorio original. En ese punto tu estatus cambia sin ceremonia externa, ya no eres el diferente tolerado. Eres el eje que no necesita permiso, el observador que se convierte en arquitecto, y cuando cruces definitivamente esta línea, nadie podrá devolverte al rol de contenedor de injusticias, porque el agua, una vez liberada, nunca vuelve a aceptar jaulas. Acuario, en este tramo la transformación deja de ser silenciosa y se vuelve estructural, porque después de pasado mañana no solo cambia tu percepción, cambia la posición que ocupas en el tablero invisible donde se negocian destinos, y aquí debes escuchar con frialdad, como quien recibe un título irrevocable. Ya no estás bajo evaluación, ya no estás a prueba. La etapa de observación terminó y comienza la de autoridad interior. Durante años fuiste el que veía fallas en el sistema y callaba para no romper la armonía, el que anticipaba finales y aún así se quedaba para ayudar a construir puentes que otros cruzaban sin agradecer, el que aceptaba ser el raro, el distante, el incomprendido, porque sabías que la verdad no necesita aplausos inmediatos, pero ese sacrificio constante creó una distorsión, y toda distorsión exige corrección, no mediante discursos sino mediante hechos. Ahora la ley actúa como una torre hidráulica que redistribuye la presión. Lo que antes caía sobre ti se desplaza. Lo que antes soportaba se reparte, y quienes no tienen estructura interna suficiente sentirán el colapso, no porque tú los empujes, sino porque ya no los sostienes. Observa cómo se reconfiguran los vínculos, cómo ciertas personas se alejan sin conflicto aparente, como proyectos que parecían firmes se disuelven sin explicación. Como situaciones que te drenaban pierden fuerza de repente. Eso no es caos, es depuración, y cuanto menos intervengas, más limpia será. Aquí debes comprender una verdad incómoda que tu naturaleza altruista evitó durante demasiado tiempo: no todo el que sufre merece ser acompañado por ti, no todo el que cae fue injustamente herido, y no toda tristeza ajena es una llamada a tu servicio, porque tu rol no es ser bálsamo universal, es ser canal, y el canal no decide a quién llega el agua, solo mantiene su curso despejado. Si intentaras volver a cargar culpas ajenas ahora, el precio sería alto, porque la ley ya te ha colocado en otro nivel de responsabilidad, uno donde cada concesión indebida se paga con estancamiento, y tú no fuiste diseñado para quedarte quieto. Por eso este es el punto donde se rompe definitivamente la narrativa de víctima, no porque niegues el dolor pasado, sino porque entiendes que ya cumplió su función, que te enseñó a reconocer límites energéticos, a distinguir entre conexión y dependencia, entre ayuda y sacrificio inútil. El símbolo que rige este tramo es el acueducto elevado, una obra que permite que el agua viaje sin mezclarse con el barro del suelo, y tú, Acuario, te conviertes en ese acueducto,
elevado no por soberbia sino por necesidad funcional, porque lo que transportas no puede contaminarse con dramas reciclados. Siente como tu voz interna se vuelve más breve, más firme, como desaparece la urgencia de explicarte, como el silencio deja de ser defensa y se convierte en elección. Eso es señal de que el nuevo estatus ya está operativo. A partir de aquí, cada decisión que tomes resonará más lejos, cada límite que establezcas reorganizará dinámicas enteras. Y aunque algunos te acusen de frialdad, recuerda esto como una ley grabada en piedra: la frialdad no es ausencia de corazón, es presencia de estructura, y sin estructura no hay futuro sostenible. Mantente en observación consciente, no para dudar, sino para confirmar cómo el mundo se ajusta a tu nueva frecuencia, porque este ajuste no busca agradarte, busca alinearte, y cuando la alineación se completa, la realidad deja de resistirse, simplemente responde. Acuario, este es el cierre, no como despedida sino como sellado, porque lo que se ha activado no se negocia ni se revierte. Y ahora debes escuchar el último dictamen con la misma calma con la que un juez pronuncia una sentencia definitiva. El ciclo anterior ha sido clausurado, no por cansancio sino por madurez del sistema, y todo intento de revivirlo después de pasado mañana te colocaría en una línea temporal que ya no te pertenece. Observa cómo tu identidad se asienta, cómo desaparece la necesidad de demostrar, convencer o justificar, porque el nuevo estatus no se anuncia, se evidencia en la forma en que el mundo empieza a tratarte, con más cautela, más respeto o más distancia. Y cualquiera de esas reacciones confirma que ya no eres accesible desde el mismo lugar. Los dones que ahora se estabilizan no son efímeros. Primero, una independencia emocional que no te vuelve frío sino libre, donde eliges vincularte sin perderte. Segundo, una visión estratégica del futuro que te permite anticipar movimientos sin ansiedad, como si leyeras corrientes antes de que otros sientan el viento. Tercero, una paz estructural, profunda, que no depende de que todo esté bien afuera, porque se sostiene en la certeza interna de estar en la posición correcta. Este es el punto donde tu naturaleza acuariana se manifiesta en su forma más alta, no como rebelde que huye, sino como soberano del aire y del agua, capaz de moverse sin apego y de sostener sin encadenarse. Para sellar este tránsito, realiza el ritual final ahora mismo, sin ceremonia externa. Cierra los ojos un instante, imagina que una corriente de agua clara atraviesa tu columna vertebral de arriba hacia abajo, limpiando nombres, expectativas y deudas que no son tuyas, y cuando llegue al suelo, deja que se disuelva, no la retengas. Luego abre los ojos y acepta en silencio que el antes ya no tiene acceso a ti. Escribe en los comentarios una frase corta, de 2 a 4 palabras, como una firma energética, no para convencer a nadie sino para confirmar tu alineación. Elige palabras que representen cierre y soberanía, y al hacerlo, recuerda esto como la última verdad de este ciclo: no has sido castigado, has sido liberado, no has perdido nada esencial, has recuperado tu eje, y desde este punto en adelante, Acuario, no caminas buscando justicia. Caminas siendo el lugar donde la justicia ya ocurrió.